Buenos días, amados hermanos, pueden sentarse. Dios les bendiga a todos. Queremos contarles que estamos preparando una serie de actividades, por lo menos una que se aproxima. Quisiera que los hermanos nos los pasen ahí, los anuncios. Tenemos unos anuncios que queríamos que ustedes los conozcan, que ustedes puedan hacer planes también para poder participar activamente y apoyar este esfuerzo que estamos haciendo para poder nosotros responder mejor a nuestro papel como creyentes y como hijos en el Señor. Vamos, pues, ahí los van a pasar, hermanos, entonces. Bueno, si no vienen, si vienen. Mateo 6:5, en lo que ustedes están ahí, en lo que los hermanos están terminando la preparación. Mateo 6:5, Mateo 6, del versículo 5 hasta el versículo 14. Lo hemos leído esta mañana ya un par de veces y creo que es una sección de la Escritura que mucho conocemos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor así: cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y al orar no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídas. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre que está en los cielos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y el versículo 14 dice: por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bueno, estamos aquí pensando en el tema de la oración. Hermanos, hoy tenemos la visita del hermano superintendente, hermano Neri Levi Nova. Ven para acá, Neri. Tal vez ahí nos ponen un micrófono para que Neri los pueda saludar. Y bueno, el superintendente es el que dirige todo el trabajo en la región. Entonces, te dejo el tiempo para que saludes a la iglesia, porque gracias. El Señor les bendiga, hermanos. Pues como dice Juan en su segunda carta, él habla ahí de regocijarse mucho. Yo creo que todos venimos con ese deseo de regocijarnos en el Señor, y pues también en estos tiempos, como en el tiempo en que Jesús experimentó, ¿verdad?, el que muchos de los que estaban ahí con él se fueron. Pero él, Juan, ¿verdad?, dice en esa segunda carta, solo quiero dejarles un versículo, dice: mucho me regocijé
porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Entonces, pues con el cuerpo de superintendentes, cada uno en nuestra región, pues visitamos las iglesias con el propósito de regocijarnos, de recibir la palabra, de alabar juntos al Señor, pero también de animarlos, ¿verdad? Animarnos unos a otros como el Señor nos manda a seguir adelante, porque estamos como en esa época que Jesús vivió, ¿verdad? Ese alejamiento de muchos que estaban ahí con Él, también en nuestra época, pero debemos de esforzarnos por seguir adelante y por andar, dice aquí Juan, en la verdad, andar en Cristo. Así que pues nos reunimos cada mes con los superintendentes o el superintendente general, con el presidente de la iglesia, y oramos por las iglesias, y pues estamos en esa disposición de seguir visitando las iglesias para animarlos. Y pues gracias, Pastor Rolando, por este tiempo. Así que sigamos adelante y hagámoslo porque vale la pena, ¿verdad? Un día Él vendrá y nosotros, dice la palabra, si somos hallados fieles, si estamos haciendo conforme a su voluntad, vamos a gozar de todas las más bendiciones que Él tiene para nosotros. Que el Señor les bendiga. Dios te bendiga, Pastor Rolando. Quédate ahí, Neri, vamos a orar por vos y tu mamá. Neri tiene a su mamá enferma, ya en una etapa difícil, entonces tienen que cuidarla 24 horas. Entonces vamos a pedirle al Señor que el Señor pueda apoyarle. ¿Por qué no pasan unos hermanos aquí a apoyar a hermano Neri? Agradeciendo al Señor que nos visita y que bendiga a hermana Betty, a su mamá, y ponerlas en las manos del Señor. Padre amado, esta mañana estamos hablando de orar, Señor, unos por otros, aprender a orar. Y hoy, Señor, con esa confianza que tú nos has pedido que tengamos, que levantemos nuestra voz a ti, yo te pido que bendigas a hermano Neri en su familia, su salud, a hermana Betty, a sus hijos, a su mamá, Señor, que está en esa condición ya delicada de salud. Te queremos pedir en el nombre de Jesús que les acompañes dándole fortaleza, y oramos, Señor, para que su mamá sea sostenida por ti, Señor, hasta que tú decidas llevártela. Guarda sus vidas, su salud, su ánimo, su fortaleza. Dale, Señor, el corazón que él necesita para presentarse ante los pastores y seguir trabajando, Señor, en esta tarea que le has encomendado. Lo dejamos en tus manos. Y también recordamos esta mañana a hermano Walter, que también está delicado. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú realices la obra en ese problema que le ha encontrado el doctor, y pedimos, Señor, que restaures su vesícula, o que, Señor, tú permitas que una solución llegue, pero en este momento pedimos que lo acompañes y le des paz y le des tranquilidad, sabiendo que tú estás con él y que tú vas a guardar su vida y vas a guardar su salud. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ánimo, Neri. Saludos a tu familia, a tu amada esposa, hermana Betty, y al resto de superintendentes, ¿verdad? Nuestra iglesia también, digamos, los superintendentes son personas que están trabajando en las regiones, pero están sostenidos por todas las iglesias. De lo que nosotros proveemos, se provee también allá para sostener sus familias y también su caminar. ¿Estamos listos? Sí. Todavía no es. Bueno. Bueno, lo dejaremos para la final del tiempo de predicación. Vamos a pasarles esta noche. Pero queremos que aparten la fecha del 16 de marzo. 16 y 17 de marzo vamos a tener una actividad especial que se tiene que ver con padres de familia. El 16 sábado
16 vamos a tener una serie simultánea de 3 talleres para hablar de educación y disciplina. ¿Cómo educamos, cómo disciplinamos a los niños de 0 a 7, de 8 a 15 y de 16 a 25? ¿Cuáles son las problemáticas que están pasando los jóvenes, los niños, los adolescentes, pero sobre todo los padres? ¿Cómo los padres podemos hacer bien ese trabajo? 16 de marzo, aquí en la iglesia, de 3 a 5 de la tarde. Bueno, cuando arranca, ¿verdad? Pero no hay pena, hermanos. Entonces, queremos anunciarles ese evento. Hermanos, el primer domingo de cada mes, el otro domingo, vamos a tener de nuevo el ayuno de oración y oración. Empezamos a las 8. Usted puede venir y orar por sus necesidades, por sus asuntos personales, y también oramos por los asuntos de la iglesia. Estamos aquí en oración desde las 8 de la mañana. Entonces queremos pedirles, hermanos, que si usted viene al templo, no venga a hacer nada más que a orar, ¿verdad? Si usted viene antes de las 10, quiero decir, no se ponga a hacer ninguna otra cosa aquí. Venga para orar, acompañarnos, y si usted puede ayunar, pues también ayunar, abstenerse de comer alimentos para poder venir y concentrarse, ¿verdad? Y vamos a terminar, primero Dios, estamos pensando terminar con una reunión de liderazgo, con almuerzo, reunión, como la réplica. Vamos a hacer una réplica de la vez pasada, solo que esta vez sí les vamos a cobrar el almuerzo, ¿verdad? Todos los líderes, así que vayan preparándose para que puedan pagar el almuerzo cómodamente y participar en una reunión de liderazgo que será el 3 de marzo. Es muy importante que los líderes de ministerio, los líderes, los campeones y campeonas misionales puedan hacerse presentes en esta reunión, porque queremos darles ya algunos aspectos de la celebración global que será el 26, 27 y 28 de abril. Muy bien, hermanos, vamos a orar dándole gracias al Señor. Señor, gracias porque nos permites aprender de ti cómo orar, cómo vivir una vida de oración. Enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a aprender a orar. Enséñanos cómo hacerlo bien, cómo hacerlo para que nosotros podamos crecer y podamos también reconocer en nuestra vida diaria lo que Dios tiene para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hemos estado entonces enfocándonos en el tema de la oración personal. No sé cuándo ora usted, no sé si usted ora, cómo lo hace y cuáles son las palabras que utiliza. Pero bien vale la pena que nosotros sigamos las instrucciones que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Hablamos la semana pasada, Willy nos instruyó en cómo Jesús oró en una situación especial en su vida, en que iba concluyendo su ministerio y él tenía que responder a la voluntad de Dios. Aprendió, escuchó al Padre y respondió atinadamente. Entonces Jesús es el modelo, hermanos. Jesús es el modelo de cómo orar, la actitud con la que debemos orar, la entrega con la que debemos orar. Y fíjese que aquí Jesús está enseñando todo el capítulo 6, pues tiene varias enseñanzas sobre aprender a orar, ayunar, dar ofrenda, ayudar a los demás. Dice la Biblia, nada de eso debemos hacerlo para que la gente nos vea. Es decir, para impresionar a las personas. Ese no es el punto, porque si usted impresiona a las personas, ¡ah, qué buenísimo, qué gran ayuda, qué cómo ayuda, qué cómo ora de lindo! Esa es la recompensa que usted va a tener. Entonces la idea es que nosotros oramos, ayunamos, ofrendamos para que Dios se agrade de lo que nosotros hacemos. Entonces aquí se presenta un cuadro, hermanos. Jesús está hablando de un cuadro de un padre y un niño.
un padre y una persona, un hijo. Y estamos hablando, por supuesto, de un padre normal, un padre que ama a sus hijos, ¿verdad? Dentro de la propia naturaleza de la vida, el padre ama a sus hijos. Es un padre que no se interesa en sus hijos, en que no muestra gracia, amor, bondad para sus hijos. Es un fenómeno que no está cumpliendo con el papel que Dios espera que cumplamos. Entonces Jesús está pensando acá en un Padre, y el Padre Celestial es el modelo que nos presenta aquí. Es una imagen en donde hay un niño o una persona que confía y depende completamente de su papá, ¿verdad? Y que está clamando al Señor. Entonces la oración no es nada más un asunto, hermanos, como una práctica y una disciplina que nosotros hacemos, sino es una expresión de mi relación con Dios. Cuando yo no he aprendido a hablar con mi padre, pues se da un serio conflicto entre los hijos. Cuando los hijos no tienen la confianza de hablar con sus papás, la confianza de pedirle a sus papás, la confianza de acercarse a sus papás, ahí hay un problema en esa familia. Y hay un problema de relación. Entonces, lo natural entre un padre y un hijo es que haya mutua confianza. No importa, y Jesús nos enseñó que debemos acercarnos a Él para pedirle por nuestras necesidades o cuando nos hemos equivocado. O sea, la idea es que un padre no va a rechazar a un hijo porque se equivoca, sino esa confianza, esa es la que se requiere para orar. Ahora, por supuesto, nosotros tenemos que aprender a comunicarnos con Dios, puesto que a Dios no lo vemos, a nuestro Padre sí, ¿verdad? Pero ¿qué confianza tiene usted? Por ejemplo, si hacemos la analogía, ¿qué confianza tiene usted con su papá o con su mamá? En físicos, quiero decir. ¿Tiene confianza de contarle cualquier cosa? ¿De explicarle cualquier asunto que le está sucediendo? ¿O todavía usted quiere impresionarlo, haciéndole pensar que usted no es lo que realmente está pasando dentro de su vida? Bueno, ese es un conflicto. Entonces miren, padres, tenemos la necesidad de acercarnos a nuestros hijos. ¿Ya? Tenemos que buscar a nuestros hijos. Esa es una cosa natural que tiene que ocurrir entre nosotros, buscar a nuestros hijos. Y busquemos a nuestros hijos no necesariamente para darles exhortación y regaño, sino busquémoslos porque les amamos, ¿ya? Y si hay necesidad de darles exhortación, le damos exhortación, pero gane ese derecho, esa confianza con su hijo. La oración no está diseñada para informar a Dios, sino para darle al hombre una vista de su miseria, para humillar su corazón, para emocionar su deseo, inflamar su fe, animar su esperanza, elevar su alma de la tierra al cielo y para recordarse a sí mismo que su lugar eterno en el cielo es su hogar por siempre. Bueno, eso lo dice uno de los autores que leí ahí. Me gusta la idea de que es recordarnos que ante Dios somos pobres, estamos descamisados, humillar nuestro corazón, emocionar nuestro deseo, inflamar nuestra fe, animar su esperanza, elevar su alma al cielo. Son los sentimientos que este hombre plantea. Y entonces vamos al texto que tenemos acá, Mateo 5. Entonces dice, fíjese que cómo empieza Jesús: cuando ores. Me encanta la confianza que Jesús tenía en sus discípulos. ¿Cómo lo expresa Jesús? Cuando tú ores, cuando ustedes oren. ¿Por qué? Porque Jesús no dudaba que nosotros íbamos a orar. Se da por sentado que ellos ya han ganado la confianza de poder acercarse al Señor. Entonces, cuando oren, y entonces Jesús comienza a darnos una indicación. Sucedía en aquel tiempo, hermanos, y no solamente, yo no creo que haya sido solamente los fariseos. Se acusa a los fariseos directamente
Pero yo creo que en todas partes, hermanos, hay fariseos de profesión y hay fariseos que son imitadores, ¿verdad? Entonces, en un momento dado puede caer en la cuenta de que uno piensa y tiene que acercarse u ora por las personas, por los asuntos, pero no buscando que Dios responda, sino exponiendo su capacidad de orar o su tenacidad de mantenerse orando o impresionar a la gente. Entonces Jesús dijo, cuando ustedes oren, cuando ores, no seas como los hipócritas. Porque la oración, hermanos, la oración es un medio para acercarte a Dios. ¿Ya? Esa es la razón por la cual oramos. Si lo hacemos por otro motivo, para impresionar a la gente, para demostrar que nosotros sí podemos hacer, que nosotros sí lo hacemos, que nosotros sí cumplimos. ¿Ya? Si haces la oración y te motivas a orar por cualquier otro asunto que no sea hablar con Dios, entonces estás equivocado. Estás cayendo en el papel de los hipócritas, dice, que los hipócritas amaban orar en las esquinas. Es que literalmente así sucedía. En las sinagogas, en la puerta se ponían, y ahora Padre Celestial, amado Dios, Creador del cielo y de la tierra, que hiciste el mundo, del cual nosotros no podemos. Comenzaban a hablar de esa manera, y entonces la gente se detenía a escucharlo y decía, wow, qué manera de orar. Bueno, yo hoy en la mañana estaba oyendo a Andreas Bocelli cantar el Padre Nuestro. La verdad es que me impresionó. Oírlo, ¿verdad? Cantarlo. Y lo estaba cantando en inglés, pero tenía la traducción. Una cosa bellísima. En serio, dije, Señor, me inspira este hombre. ¿Ya? Pero nadie puede cantar como Andreas Bocelli. No todos podemos cantar como Andreas Bocelli, ¿verdad? Pero la Biblia nos manda que cantemos. Porque el cantar no es para exponernos, ¿verdad? Debemos hacerlo bien, tañendo con júbilo, dice la palabra. Entonces, y cuando hagas limosna, igual aquí aparece cuando hagas limosna, cuando ores no seas como los hipócritas. Entonces, hermanos, yo quiero utilizar un momentito de publicidad. Cuando usted lo inviten a orar por una persona, trate de orar por el asunto que le piden. Si, por ejemplo, si le piden orar porque Dios me sane a mí, pues dirija esa oración para que Dios me sane, ¿verdad? Y también dice la Biblia que podemos aprovechar que Dios sane a todos los enfermos que hay en el mundo. Se nos olvidó orar, porque oramos por el superintendente, pero debemos orar por todos los superintendentes que hay en la iglesia, amigos, y en el mundo sirviendo como líderes. Porque uno está muy acostumbrado a ser muy particular, ¿no? Bueno, pero lo que quiero decir es que especialmente cuando oramos públicamente no debemos excedernos. No debemos excedernos, ¿verdad? En palabras y en expresiones. Sencillamente, Padre Celestial, esta mañana nos presentamos para venir e interceder por esta necesidad. Y pedimos que tú intervengas. En el nombre de Jesús. Basta de una oración así. Pero nosotros, hermanos, hacemos toda clase bueno, así somos los chapines, ¿verdad, hermanos? Así somos los chapines que venimos. Mire, me llegan a pedir a mí un favor. Y dice, pues sí, ¿qué tal está? ¿Y cómo va? Y que, etcétera, 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 etcétera. Y al fin, ya cuando te está por irse, me dice, ves que yo venía para ver si usted hacía tal cosa por mí, ¿verdad? Pero entonces la gente dice, no, es que es muy directo. Fíjese que llegó y me habló y me dijo, ¿me puede ayudar? Pero ni siquiera hizo hizo lobby ahí saludándome, ¿verdad? Así es como funcionamos. Hermanos, con Dios dice la Biblia que tenemos que tener la plena seguridad. Y entonces cuando oramos en público, debemos ser muy cuidadosos para no estar impresionando al mundo. Hay gente que le piden a uno que ore porque Dios ayude a alguien. Comienza a orar por los presos, por los que están en el hospital, por los policías, por el presidente. Pues,
Hermano, eso dice el Señor, porque la oración es una actividad que se hace en privado. Si usted quiere orar, ahora mire, en privado usted dele, ¿verdad? Ore por el mundo y ore por cada persona en el mundo, si quiere por nombre, ¿verdad? Por los 8.000 millones, y si no por los 16 millones de guatemaltecos, ¿verdad? O por cada miembro de la iglesia por nombre, ¿verdad? Así puede orar en silencio. Por eso dice, tú cuando ores, entra a tu cuarto y ahí cerrada la puerta, descósete, ¿verdad? No lo dice así, la idea es que ahí cerrada la puerta uno puede orar todo, ¿verdad? Porque la oración es una actividad privada. No es para que miren que sí oramos por él o por ella, sino debemos orar, claro. Todo el tema es que la oración se puede utilizar, dice el Señor, para exponerse uno y no para dar gloria. La oración es un medio de comunicación para hablar con Dios, explicarle a Dios nuestras necesidades y pedir su intervención. No está diseñada para que usted se exhiba, es la idea. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos para cuando lo hacemos, sobre todo en público. Porque, hermanos, no es un discurso que usted tiene que preparar, sino aquí venimos para agradecerte, Señor. Y dígalo en sus palabras. Entonces, paso a lo siguiente que dice nuestro Señor Jesucristo. Y ya vamos a entrar. No uses vanas repeticiones como los gentiles. Entonces, por ejemplo, el Padre Nuestro no es para que, digamos 5 Padres Nuestros repetidos, hermanos, o 10 Padres Nuestros, como sucede, por ejemplo, en ocasiones en algunas religiones, en donde se repite el Padre Nuestro como una cosa mágica, sino la idea es que aquí nos da un orden. Ellos tienen la idea de que por su palabrería serán escuchados, dice el Señor. El gentil aquí, hermanos, es el equivalente al no creyente, al que no tiene una relación con Dios profunda. El gentil es el que no conoce a Dios, el que no conoce a Dios como Padre. Entonces, cuando ellos oraban, en todas las religiones, hay oraciones cantadas, ¿verdad? Hay oraciones cantadas que son repetitivas, ¿verdad? Perdónalos, Dios mío. Perdón, perdón. Eso es una, por ejemplo, que hemos oído en las caminatas. Pero en la iglesia evangélica pues es más un diálogo, pero todavía hay exceso de palabrería ahí que tenemos que quitar. Entonces la imagen que se nos presenta acá es de un padre con un hijo. Un padre con un hijo. Y aquí por supuesto está hablando de la relación que usted tiene con su hijo. Entonces, de inmediato usted puede hablar con su hijo y su hijo puede hablar con usted. Entonces, el Señor dice que la indicación que se nos da aquí en el Padre Nuestro es lo que nosotros debemos saber. En primer lugar, que Él es nuestro Padre. Que cuando oramos, hablamos al Padre. No le hablamos al jefe, no le hablamos al amo, no le hablamos al Señor, no le hablamos... ya. Y las palabras que Jesús dice que debemos utilizar es las de Padre. Padre. Y eso es muy importante, hermanos, porque nosotros decimos, Dios, oramos a ti. ¿A qué Dios oramos, verdad? Por ejemplo, esas cuestiones son cuestiones que uno podría predicar. Entonces, mejor sigamos la indicación de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos. Y por supuesto aquí cuando oramos al Señor, Él dice que reconozcamos que Dios está en el cielo. En los cielos en Mateo es un hebraísmo que se utiliza para decir que estás en gloria, que tú tienes el poder, que eres el gobernador del universo, que domina sobre todo, que nada se mueve sin tu voluntad. Es una expresión reino de los cielos. Lo que pasa es que Mateo dirige su evangelio a los judíos y los judíos no mencionaban el nombre de Dios. Entonces usan estos hebraísmos para referirse a Dios en forma indirecta.
Padre que está, el reino de los cielos, dice aquí. Dice, usa mucho Mateo. En cambio, Marcos sí usa mucho más la palabra el reino de Dios. Ya está entre vosotros. Bueno, entonces el Padre es el que está en el cielo, domina, gobierna y sobre todas las cosas. Y usa la palabra no en singular. Por ejemplo, dice Padre, claro, es el único Padre que estás en los cielos. Y entonces después de eso pasa a la siguiente sección que es santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad como en el cielo también en la tierra. Y entonces aquí hay como un espíritu de sumisión, decir Señor, nosotros queremos que hagas tu voluntad en todo, incluso en lo que yo te voy a pedir. Bueno, y hacíamos referencia al hecho que estamos hablando de que Jesús está enseñándonos cómo orar. Cuando Jesús oró en el Getsemaní, en Mateo 26, usted puede ir luego y revisarlo. Cuando Jesús oró, Él comienza diciendo, Abba, Padre. La palabra Abba era una palabra filial en arameo que, digamos, se utilizaba mucho entre padre e hijo. Algunos la han traducido como papito, pero dice, realmente lo que significa es padre. Pero en relación, la palabra no hace relación sino a la unión que hay entre el padre y el hijo. ¿Verdad? Por ejemplo, yo a mi mamá yo no me acostumbré a decirle mamá, yo siempre le digo mamá. Mi papá y mi mamá, así se acostumbra en Oriente, papá y mamá. Entonces para nosotros cuando papá, mamá, esa expresión tiene una cantidad de confianza entre el padre y el hijo, ¿no? Entonces la idea es que estás en los cielos, que santificado sea tu nombre. O sea, la oración es un especial, una manera en que decirle, Señor, yo deseo que tu nombre sea glorificado en toda la tierra, que todo el mundo te tema, que tu voluntad se haga en todas partes. ¿Ya? Es como decirle al Señor, aquí estamos nosotros sabiendo que vos haces tu voluntad. Pero la siguiente cosa que aparece aquí es, comienza a llevarnos a la siguiente sección. Entonces, pero quiero aclarar, Abba significa como cuando tu hijo te dice, papá, papi, papito. ¿Ya? Lo hice y tu corazón se conecta inmediatamente con esa voz. ¿Por qué? Es tu hijo, lo amas. Estás para protegerlo, estás para ayudarlo. Entonces se activa en ese momento ese sentimiento en el corazón nuestro cuando los hijos nos dicen papito, a la edad que sea, hermano Oscar. Papito, cuando los hijos le dicen hacia uno, sí, mi hija. Entonces, esas son maneras en que el Señor dice, eso es lo que debe ocurrir. Cuando ya hables, debes saber que estás hablando a tu Padre. Y tu Padre tiene todo el control. Y además, querés manifestarle que querés que Él haga la voluntad en el cielo como en la tierra. Eso es muy importante, hermanos, porque Jesús oró, Abba, Padre. Y de ahí que dijo, si es posible que pase de mí esta copa. En otras palabras, Padre Celestial, Padre que estás en el cielo, si es posible que pase de mí esta copa, hágase tu voluntad, Señor. ¿Ya? Si es posible que pase de mí esta copa, sí, pero no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. ¿Ya? Jesús está orando, hermanos, y Jesús nos está enseñando cómo orar. Y encontramos ese modelo de oración. Y la misma en Juan 17, pero aquí lo que está diciendo es cuando usted ore, debe saber eso. Y luego Él pasa a hablar. Cuando usted hable con Dios, dice, póngale en sus manos sus necesidades, el pan nuestro de cada día. Y aquí quería hacer referencia, que siempre usa la palabra nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro hace referencia, por supuesto, a las necesidades. Todas las necesidades que nosotros tenemos. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus peticiones?
Bueno, la primera preocupación que un padre tiene es que tiene que tener suficiente comida, lo necesario para que sus hijos estén bien. Entonces él ora de esa manera: Padre, pido por las necesidades que yo tengo hoy. ¿Cuáles son sus necesidades? Bueno, hermanos, a veces nosotros no solo necesitamos comida, necesitamos salud, necesitamos protección, necesitamos cuidado para nuestros hijos. La idea es que poner acá todo lo que se relaciona con nuestra vida material debe estar en las manos de Dios. No se preocupen por nada, dijo el Señor. El Padre sabe que tienen necesidad de esas cosas. Ahora, ¿por qué Dios nos manda a orar? Porque la oración es una manera en que nosotros sacamos la tensión. Yo he dicho eso, que la oración es terapéutica, sanadora. Fíjese que Jesús dice, todas sus necesidades ya sabe el Padre y Él se las va a suplir. Pero también nos manda, oren por sus necesidades. ¿Por qué? Porque en primer lugar, hermanos, la oración es una manera en que usted expresa a Dios su filiación con Él. Segundo, usted expresa a Dios su sumisión a Dios. Y tercero, usted expresa a Dios su dependencia en Él. ¿Por qué, hermanos míos? Porque la vida la tenemos hoy, mañana no sabemos. Mire, la vida de nosotros cambia en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y generalmente son circunstancias que no controlamos. Pero cuando dependemos de Dios, Él sabe cómo conducir todas las cosas. Ya lo ha dicho el Señor en otra parte de la Escritura. Porque a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Puede ser que usted está metido en un berenjenal ahora, en un espinero ahora, en una cuneta ahora, o en un lodazal de la vida. Está metido usted, pataleando, y usted no sabe qué hacer. Pero la promesa del Señor es que Él va a trabajar para que todo eso contribuya para su bien. Confíe en Él, déjese guiar por Él, es la idea, ¿no? Entonces, el Padre orando por las necesidades. Pero mire, a lo que quiero decir es, ¿cómo es? El pan nuestro. Tenemos que orar recordando que somos parte de una gran familia, que Dios no es su Dios solamente, que Él no es su Padre solamente, sino Él es el Padre de todos. Y yo pues cuando oro, trato de orar usando el Padre Nuestro. Cuando oro por mis necesidades, digo, también yo sé, Señor, que hay otras personas con estas necesidades. Y cuando oro por una persona que tiene un asunto, digo, Señor, seguramente hay mucha gente pidiéndote por lo mismo hoy. ¿Por qué? Porque hay más necesidad. Entonces, cuando nosotros oramos, nos recordamos también que otros necesitan. Por eso la oración, hermanos, no es una cosa que se hace individualmente, dice el Señor, sino siempre es corporativa, el pensamiento es corporativo y comunitario, porque somos una familia. Y entonces ya luego el Señor pasa a la siguiente sección, y perdónanos. Es muy significativo, por ejemplo, la oración de Daniel, en Daniel 7, cuando Daniel dice, hemos pecado, Señor. Nos alejamos de ti, abandonamos tu plan y por eso estamos en esas circunstancias. Va usted a Nehemías capítulo 1, dice, Señor, la razón por la que estamos aquí es porque pecamos nosotros. Nehemías no era el pecador, pero la comunidad había pecado. Entonces cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, también oramos por aquellos que han ofendido a Dios y por eso es que necesitan el perdón de Dios. Y perdónanos, Señor. Perdónanos como nosotros también perdonamos. Y no queremos dejar de decir, hermanos, que Dios ha dicho aquí en este versículo capítulo 15 y 16 que Dios no perdona al enojado. Vamos a decirlo así en las palabras nuestras. Si estás bravo con alguien, si estás resentido con una persona, si no le has perdonado a alguien sus ofensas, si no le has pedido perdón habiéndole ofendido, pues dice el Señor, no te va a escuchar el Señor. Si en otra parte de la Biblia dice que si nosotros hemos sido bruscos con nuestra esposa, no vamos el Señor a escuchar nuestra petición. ¿Por qué? Porque, hermanos, yo no puedo decirle a Dios, perdóname pecando.
ayuda y pecando. ¿Ah? La idea es que yo estoy reconciliado con Dios. Yo no tengo nada con Dios. He sido por eso. Perdóname primero. Y luego, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. El perdón es una disciplina que debemos cultivar constantemente, porque siempre hay personas que nos ofenden. Y siempre ofendemos. De cualquier manera, hermanos. A veces con una palabra buena que usted le dice a Albert, es una ofensa para esa persona, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a caminar. Pero la segunda cosa es, vuelvo al pensamiento. Hermanos, no usamos el culto para venir a confesarnos aquí. No usemos el culto, hermanos, aquí. Y Señor, te pedimos perdón por todas las cosas que hemos hecho que están malas. Y hermanos, no use esa forma de orar en el culto. ¿Por qué? Porque no habla bien. ¿Sabe qué es lo que comienza a pensar las personas? Bueno, ¿y qué sabe la hermana de mi vida? ¿O qué sabe el hermano de mi vida? ¿Será que él sabe qué le pasó? ¿Verdad? Y hasta se desconecta de lo que estamos haciendo. Eso es en casa, hermanos, ahí detrás de la puerta. Detrás de la puerta dice, Señor, yo ofendí hoy a fulano de tal, necesito que me perdones. Voy a llegar ahorita y lo voy a buscar y le voy a decir que me perdone. Pero no use las oraciones que le permiten hacer aquí en público, ¿verdad? Para que la escuche la gente que diga, yo quiero que todos sepan que yo he perdonado a todos. Bueno, hermanos, no necesita decírnoslo a nosotros, dígaselo a Dios y viva una vida transparente. Dice el Señor, ore a su Padre en secreto y su Padre que ve en lo secreto le recompensará en público. ¿Qué estamos tratando de decir? Tratando de explicar que para orar, porque oramos mucho en la congregación, oramos mucho unos por otros y tenemos que usar bien esas maneras en que podemos orar. Entonces perdonamos y luego el Señor dice, líbrame de tentación. Fíjese que la traducción que se hace acá es líbrame de tentación, dando como idea de que Dios le tira a usted cascaritas para que usted se resbale, que le pone trampitas ahí para que usted cuando pase, plinguín. ¿Verdad? Y nosotros tenemos esa idea, hermanos, que dice que el pastor, la oveja desobediente, como no obedece y no obedece y no obedece, un día de tantos agarra a la ovejita y ¡plac! Le quiebra la manita, así, ¡plac! Le quiebra una manita y de ahí se la vuelve a llegar, la venda y la pone a caminar. Y entonces le tiene que traer comida, le tiene que traer lo necesario. Y cuando la ovejita tiene que trasladarse porque se mueve el rebaño, el pastor tiene que tomarla en sus brazos y llevarla. Y ponerla donde hay comida. Si hay que llevarla a tomar agua, le lleva agua. Y entonces dice, bueno, eso es lo que dicen, hermanos. Yo nunca he visto a un pastor haciendo eso, ¿verdad? Que la ovejita nunca más se separa del rebaño. Entonces dice, por alguna razón te quebró la pata el Señor, dice. Tenemos esa cosa nosotros también. ¿Por qué? Porque tenemos la idea de que Dios puede estar metido en un problema que usted se creó. Ahora, el Señor le ha dicho a usted lo que tiene que hacer. Si usted no lo hizo, usted se va a meter en el hoyo por desobediencia. No necesita el Señor intervenir ahí. Dice la Biblia, que no oye consejo no llega a viejo. Eso no lo dice la Biblia, eso lo decimos nosotros. ¿Verdad? Y hay otro dicho que dice, el que no oye el consejo por el pellejo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las personas que no escuchan los consejos, las indicaciones, van a sufrir. Entonces, muchas personas son desobedientes con los principios de la palabra de Dios y se meten en hoyos que no tendrían que haberse metido si ellos hubiesen caminado con el Señor. Bueno, voy a poner ese caso. Y de ahí piensan que Dios es el que les envió esa trampa. ¿Verdad? Bueno, hermanos, en primer lugar dice, Dios no tienta a nadie porque Él no puede ser tentado por el mal, dice Santiago 1:13.
sino que cada uno es seducido de su propia concupiscencia y habiendo sido respondido a la concupiscencia, cae en pecado y en pecado lo lleva a la muerte. Pero Dios no anda metido en esos asuntos. Dios no anda planeando cómo encerrarlo a usted, cómo meterlo en una trampa donde usted no puede salir. No, al contrario, el Señor ha planeado nuestro camino para que, dice, los que tienen rodillas endebles o rodillas débiles, que caminen y hagan camino derecho, que caminen, dice, en el camino. Haced sendas derechas para vuestros pies. Entonces el Señor no anda metido en eso. Ahora bien, pero nosotros sí sabemos, hermanos, que el diablo anda buscando como león rugiente a quien devorar. Entonces el diablo sabe rascar donde pica, ¿verdad? Si uno tiene un problema con las emociones, tiene un problema con el tema relacional, tiene un problema con el orgullo, tiene un problema con la falta de perdón, tiene un problema con el dinero, por alguna razón el diablo le prepara a usted su trampita y lo puede caer, lo puede llevar ahí. Entonces el diablo sí está planeando constantemente cómo hacerlo caer. Dice la Biblia, como león rugiente anda buscando a quién devorar. Entonces la mejor traducción que se hace de este texto es: no me dejes caer en tentación, sino que líbrame del mal. O sea, Dios no tiene nada que ver con la tentación suya, con su problema, dice la Biblia. Pero sí nosotros vamos a ser probados, dice la palabra, porque estamos viviendo en un reino de luz en medio de las tinieblas. Y las tinieblas, aunque no prevalecen, las tinieblas hacen fuerza, hermanos. Entonces tenemos que ser cuidadosos de no caer en esa trampa. Por eso, líbrame de tentación. Bueno, hermanos, cuando usted ora para que Dios le libre de tentación, usted se aleja de la tentación. Amén. O le dice al Señor: ay, quítamelo de mi camino, Señor. No dejes que yo me encuentre con esa persona, ni siquiera que me mire. Entonces, hermanos, miren, la tentación tiene uno que afrontarla, ¿verdad? Entonces, Dios no va a quitar lo que usted tiene que quitar. Líbrame de tentación. Bueno, tenemos el caso de Balaam, el gran Balaam, el profeta Balaam, números 22 al 25, que Balaam oraba a Dios que no lo dejara caer en la tentación, porque lo había provocado, el pueblo de Balac lo había provocado para que maldijera al pueblo de Dios, y que a cambio de eso le iban a dar una casa llena de joyas. Y él comienza a decir: yo no quiero ir, Señor, pero iba con Dios y le decía: Señor, ¿qué hago, Señor? Voy a maldecir a tu pueblo. El Señor le decía: yo ya sabes lo que he dicho, lo que yo he bendecido no puede ser maldecido. Pero es que ellos me están presionando y van otra vez. Voy, Señor, ¿verdad? Hay gente orando porque Dios le diga lo que Dios ya dijo. Entonces, cuando usted ore que Dios le libre de la tentación, usted se aleja de la tentación. No invita a la tentación a dormir a su casa. Porque si no, no tiene sentido la oración. La oración siempre es una decisión de hacer la voluntad del Padre. Por eso el Señor dice, cuando ora, Jesús orando en el Getsemaní, dice: no dejes, si es posible, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no mi voluntad. Yo no quiero hacer mi voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Jesús? No tomarse esa copa. Él no quería tomar esa copa. Estaba siendo provocado, hermanos, por el diablo. Pero él dijo: yo quiero hacer lo que tú quieres. Y el Padre le dijo: no hay otro remedio, tienes que tomártela. Por eso la Biblia dice que enmudeció, cayó y como cordero fue llevado al matadero. Pero no fue llevado al matadero por rebelión, sino por obediencia al Padre. Entonces, cuando estamos orando, perdónanos, porque también nosotros perdonamos, tenemos que recordar que es preciso el perdón para los demás, porque yo no puedo estar esperando que Dios me perdone a mí y estar en problemas con los que están a mi lado. Yo tengo que estar bien aquí y acá, porque el que ama a Dios y a su prójimo como a sí mismo
ese es el que le sirve. Y por último, estábamos hablando de líbrame de tentación. Hay tentaciones de todas clases, hermanos. Hay tentaciones en donde somos invitados a pecar, a desobedecer a Dios, haciendo cosas feas y que todo el mundo sabe que es pecado. Pero hay momentos cuando nosotros somos llamados a elegir entre una cosa buena y la voluntad de Dios, que es perfecta. Tenemos muchos ejemplos aquí en la Biblia. Por ejemplo, cuando David quería construir el templo para el Señor, él había preparado todo. Un día el Señor le dijo: momento, tú no vas a hacer ese templo. Era bueno lo que quería hacer, pero dijo: tu hijo lo hará. Entonces David dijo: Señor, yo pensé que yo tenía que hacerlo. Y entonces él decide entregarle a su hijo la responsabilidad. Hermanos, hay momentos cuando tenemos que decidir entre una cosa y buena. En Hechos 16 dice la Biblia que Pablo no sabía a dónde comenzar a predicar el Evangelio, si en Asia o en Macedonia. Y él comienza a orar y el Espíritu le decía: Asia no todavía, Asia no todavía. Y cuando él intentaba ir, el Espíritu se lo impedía, dice la Biblia. Vea, dos cosas buenas, que somos provocados a veces para no hacer la voluntad perfecta. ¿Y qué pasó? El Señor dice que le mandó la visión del varón macedonio. Dijo: pasa, ayúdanos. Entendimos y dimos por cierto que el Señor nos llamaba a Macedonia y fuimos a Macedonia. Y ahí mire, los primeros días de predicación fueron dificilísimos, pero ahí los quería el Señor. Ya con el tiempo llegaron a Asia. Bueno, a veces nos vamos a encontrar con esas: líbrame de tentación. No necesariamente, Señor, voy a chupar o no voy a chupar, ¿verdad? Señor, me drogo o no me drogo, robo o no robo, Señor. Aquí hay gente, bueno, es posible que usted no tiene ese tipo de tentación, pero puede ser que usted esté siendo provocado a hacer algo que atenta contra la relación con Dios y que es bueno aparentemente, pero no es lo que Dios ha planeado, porque el camino de Dios es perfecto y contribuye para bien de usted. Entonces, líbrame de tentación. Y en la oración terminamos reconociendo: porque tuyo es el reino. ¿Cómo lo diríamos? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. En otras palabras, sé, Señor, que no hay nada imposible para ti, pero que tu voluntad es la que debe prevalecer. Entonces, cuando oramos, tenemos que ir como actitud de niños. Yo estoy pensando niños como cuando su niño le pedía a usted cualquier cosa, ¿verdad? Ahora los niños así de este tamaño ya piensan mejor, ¿verdad? Piensan mejor las cosas y no voy a decirle eso a mi papá, dice, ¿verdad? No, mejor ahí ya no te lo digo, le dicen a uno los hijos ya, porque piensan ya no tiene sentido. Pero un hijo, un bebé, un chiquito, se le pide, él va, se sienta en sus brazos y dice: papá, ¿por qué no me das tal cosa? ¿Verdad? Oye, papá, yo quiero que me compres tal cosa, papá, que me consigas tal cosa. Dicen los hijos, ¿no es cierto? Sí, chiquititos. La idea entonces es que cuando uno está orando, tiene que orar con esa certeza y esa confianza. Ore a Dios, su Padre. Pero ore en silencio, ore detrás, hermano, de la puerta. Bueno, yo tenía un comentario aquí que lo borré de mi bosquejo. Si usted no ora detrás de la puerta, no venga a orar al templo, hombre. Así es, pero exponiéndose, ¿va? A esa actitud de que nosotros en Berea teníamos una cosa que decíamos: cuando una persona oraba así largo, ¿verdad? Ese es lo más seguro, es que no hizo su devocional, decíamos. Entonces, no le dio tiempo de orar en casa. No, hermanos, en privado,
todo. Sin miedo, sin incertidumbre. Hasta lo que usted siente que es feo, dígaselo a Dios. ¿Qué es vergonzoso? Dígaselo, porque usted está en el Padre. Además, recuerde, Dios lo sabe ya. Ya lo sabe. Pero usted está hablando con Él porque usted ya no lo quiere seguir haciendo, es la idea. Entonces, ¿qué hago, Señor, para ser librado de esta trampa? Entonces, yo quiero animarles. Quiero animarles entonces a que busquemos un lugar secreto en casa. Busque su lugar secreto. Puede ser en la casa, puede ser en el parquecito del lugar donde usted vive. Puede ser caminando, puede ser en la noche, puede ser durante el día. Pero usted tiene que tener un lugar donde usted habla con Dios y habla francamente. Y no le va a dar órdenes a Dios, va diciéndole, tú sabes todo, Señor, y tú puedes todo. ¿Qué tengo que hacer en estas circunstancias? ¿Cómo puedo manejarme fuera de este peligro? ¿Cómo puedo hacer mejor esta decisión? ¿Cómo puedo tratar mejor a esta persona? ¿Cómo puedo responder mejor a ti? ¿Cómo puedo administrar lo que has puesto en mis manos para la gloria tuya? ¿Cómo ayudo, Señor, a estas personas? ¿Cómo yo respondo ante estas circunstancias? ¿Qué hago, Señor? Ayúdame, líbrame de tentación. Líbrame de caer haciendo mi voluntad. La tentación más grande es hacer lo que usted quiere y no lo que Dios quiere. Porque usted tiene que estar dispuesto a renunciar a usted para aceptar la voluntad de Dios. Entonces la oración nos lleva a ese punto en donde oramos. No hay protocolos, dice Jesús. Usted puede entrar con toda libertad. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo, hermanos, que Dios no tiene ningún impedimento para acercarnos a nosotros, ¿verdad? Y entonces terminemos cantando ese cántico, a ti el alfa y la omega. A ti el alfa y la omega. Es una oración que está haciendo aquí, se nos está diciendo que hagamos. Y que debe ser como la manera en que usted levanta la voz delante de Dios. Vamos a cantar una vez este canto y vamos a orar. Y hoy vamos a pedirle al Señor que nos enseñe a orar y que nos enseñe a encontrar ese lugar de encuentro con Él. A ti el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y quien será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Vamos a orar, vamos a detenernos. Y este canto expresa lo que Jesús dijo. ¿Cómo ve usted a Dios? ¿Es su Padre? ¿Es a quien puede accesar en cualquier momento y en cualquier circunstancia? ¿Está usando tiempo de su vida
para darle a Él la exaltación, porque dice, santificado sea tu nombre. Y eso es importante, hermanos, que no lo hagamos solo aquí, sino que sea un espacio en casa. Y recuerde, ¿cuál es la necesidad que usted tiene esta mañana? No la deje sin decírsela. Dígasela, dice el Señor. ¿Qué necesidad es, hermano? Dígaselo a Dios esta mañana, porque Él está aquí. ¿Hay alguien aquí que necesita su perdón? Que usted necesita deshacerse de esa molestia, de ese enojo, de esa tristeza, de esa que le ha provocado dolor. Pues dice el Señor, suéltelo, hermanos. ¿Está usted siendo sometido a una tentación? ¿Está siendo provocado por el diablo a ir en contra de lo que Dios quiere en su vida? Dígaselo al Señor. Líbrame, Señor, líbrame de tentación, porque tuyo es el poder y la gloria. Señor, esta mañana aquí nosotros reconocemos que no nos acercamos tanto como necesitamos a ti, que te hemos desvalorizado, Señor, y eso no está bien delante de ti. Menospreciarte cuando tú quieres acercarnos a nosotros. Así que yo quiero orar esta mañana, que me enseñes cómo apartar tiempo para hablar contigo y hablar de mis cosas, hablar de quién soy y hablar de ti y de tu voluntad, para que yo pueda caminar en la voluntad perfecta. En el nombre de Jesús, Señor, quitamos el miedo, la rebelión, el orgullo, y decidimos como niños escondernos en tus brazos amorosos. Mira lo que tu pueblo necesita, Señor. Cada uno de nosotros aquí estamos necesitados de la intervención de tu mano en algún punto más que en otros. Ahí intervenga, Señor, tu mano. Así que en el nombre de Jesús te cantamos de nuevo, Señor, reconociendo que estás presente aquí, que estás obrando en nuestras vidas. Quiero que no pierdas mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que no pierdas mi caminar, que siempre vivas en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Que el Señor les bendiga. No pregunte, ¿es bueno o es malo? ¿Es la voluntad de Dios o no? ¿Me bendice como haciendo la voluntad de Dios o no? Que el Señor les bendiga. Saludémonos los unos a los otros y vamos ahora sí, a escuchar, ¿verdad? Démosle. Saluden, por fin. Ahí están los anuncios, pero mientras los saludamos, Dios les bendiga. Gracias. Bueno.